con Nelson Valencia. Él es sociólogo. Mire, profunda preocupación en los hechos de violencia que se presentan día a día y sobre todo en el mes de diciembre. Muchos problemas. Yo me quedé un poco sorprendido con la información que obtuvimos del ECU. En los 3 últimos días casi se presentaron 100 hechos de violencia que fueron reportados. Esto es muy alarmante, muy preocupante que lograr enterarse esto, que los hechos de violencia intrafamiliar están en aumento. Buenos días. Buenos días y gracias por el espacio, Fabricio, acá concurriendo a su llamado. No sin antes saludar a Iván Abad. Me parece muy interesante este enlace y saludar también a San Lorenzo. No esperaba tan temprano poder saludar con este hermoso cantón norteño de la ciudad de Esmeraldas. Pero en todo caso, qué bueno porque aquí podemos hacer un amplio análisis de lo que está pasando. Y claro, a más de esa preocupación que mantiene Fabricio como periodista investigativo de la ciudad de Esmeraldas, yo le voy a pasar un dato mucho más alarmante y mucho más preocupante. El año 2020 cerró con 101 femicidios y a la fecha, no más allá de 8 o 10 días, van 121 femicidios. Estamos diciendo de que en menos de un mes han muerto cerca de 20 mujeres. Si mantenemos esa estadística, porque aquí hay que manejar las estadísticas, los números, las cifras, podríamos decir que el año 2021 va a estar lleno de sangre, lleno de dolor, de tragedia, y podríamos pensar que por lo menos 120 mujeres a 150 mujeres tienen asegurada la muerte en manos salvajes, en manos despiadadas, en corazones de inhumanos que rompen con todo esquema y sencillamente caminan hacia la violencia. Lo grave, lo terrible, lo trágico es la indiferencia del Estado ecuatoriano, que con todo su aparataje adoptan como una acción normal aquello que ocurre con esta declaratoria de guerra, con uno de los actos más deplorables que puede enfrentar el ser humano. Es la agresión hacia nuestras madres. Entonces, es la agresión hacia nuestras hermanas. O mejor dicho, es la agresión a su madre, a su hermana, a su sobrina, a su prima, a su parienta, a su vecina. Al lado nuestro está ocurriendo el terrible flagelo social que tiene que ver con la violencia. Un hecho realmente que yo me he quedado por acá muy preocupante. Si estaba preocupado por lo que ya le había dicho, más aún por esta situación. Pero ¿qué hacer? Está la ley, hay tantas cosas que se han venido aprobando. Sin embargo, la violencia no para. ¿Qué hacer para que de una vez por todas exista un alto? Bien, aquí hay 2 mecanismos de encarar el tema. El uno es desde la acción coercitiva, desde el castigo al delito, pero para que eso ocurra tiene que desaparecer la impunidad. Sin embargo, el más grande aliado hacia este tipo de delitos, lamentablemente tiene que ver con la impunidad. Esa es no si el día de mañana, la impunidad incluso en aquellos casos que se denuncian, ¿verdad? Pero si el día de mañana visitamos la Fiscalía o visitamos cualquier organismo administrador de justicia, ahí vamos a encontrar la cantidad de casos represados y vaya a ver la terrible tramitología que tienen que pasar las mujeres para poder, para que se haga justicia en su nombre. Tal vez por eso no regresan, porque dicen, bueno, a mí no me atienden, no hay nada, denuncié, pero no pasa nada. Lamentablemente en las fiscalías y en los organismos están conducidos por nosotros los hombres, que tenemos ese arraigo de machismo y lo concebimos como una situación normal y en un momento dado hasta justificamos el hecho de que la mujer pueda ser flagelada, ¿verdad?, como una demostración de superioridad. Entonces, el momento en que el Estado ejerza una acción mucho más represiva, una acción de mayor condena y fundamentalmente prioriza este hecho como una necesidad de reemplazar violencia con paz, en ese momento las cosas van a cambiar. No nos olvidemos de que somos parte de una sociedad agresiva,
a ratos también de una sociedad un tanto desadaptada, consecuencia usted es psicólogo, Fabricio, como consecuencia de unas raíces profundas que tienen que ver con grandes males sociales y que se expresan en un momento dado con estos hechos, y que por la buena, pues difícilmente usted puede encarar a un montón de salvajes que en un momento dado se convierten en los grandes asesores. Pero en el otro lado también se puede trabajar muchísimo, Fabricio, por el lado de la prevención, por el lado de la concienciación. Del lado de la familia. Por favor, pues, por el lado de la familia, por el lado de los futuros agresores, porque el futuro agresor primero es niño, pero el niño tenemos una gran ventaja, que es totalmente seducible, es totalmente obediente, y allí tiene la gran capacidad de aprender, de disciplinarse y generar una nueva conducta, una nueva cultura. O sea, en los colegios, en las escuelas, todo no puede ser matemática, geografía, inglés, castellano y tantas cosas que en un momento dado, muchas materias, a ratos innecesarias, pueden resultar hasta aburridas, apáticas al aprendizaje del estudiante, si es que no hay esta parte del humanismo. O sea, si es que no rescatamos al ser humano como tal, si es que no lo formamos como tal, si no asentamos las bases, no sirve de nada que le enseñes matemáticas, geografía, cívica y tantas otras cosas. Primero hay que formar al ser, preparar a este ciudadano. Es que esos debieran ser los primeros elementos que se enseñe pues, en la escuela, en el colegio. Sin embargo, nada de esto es importante. Nada de esto vale para los teóricos de la academia, ¿verdad? O sea, no hay el interés de ir hacia un proceso de formación, hacia un proceso de enrumbamiento adecuado a los niños, a los adolescentes, que más bien lo que aprenden o lo que observan es toda una acción traumática, porque les toca ser testigo de la agresión a su mamá pues, y a su padre. Y esos temas en el camino se en ese aprenden. momento, ¿cómo actúa la mamá que está siendo agredida? Le dice, hijo, pero tú no puedes ser agresor. ¿Pero por qué? ¿Cómo mi papá te agrede? O sea, ya hay la formación del niño de temprana edad que ve eso. Si es que la mamá le enseña, porque finalmente el niño, y aunque le enseñe, ya en su mente queda ese trauma. Que ya observó. Digo, son factores sociales que a futuro se expresa. Entonces, aquí se pueden hacer muchísimas cosas. Mire que en una encuesta hecha por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, se establece en una encuesta realizada por el Consejo Cantonal, perdón que repita, se demuestra que las mujeres en un elevadísimo porcentaje lo que sienten es desconfianza hacia el sistema de protección, hacia el sistema que administra justicia y tiene que hacer prevalecer sus derechos. La otra cosa que se muestra es que hay un terrible desconocimiento de la mujer agredida para saber y entender cuál es la ruta, cuál es el camino, hacia dónde tiene que acudir, cómo tiene que defenderse. Y la otra situación terrible es que las mujeres van perdiendo la autoestima, se sienten avergonzadas y terminan pensando que ese es un hecho normal, porque el agresor juega mucho con la psicología, pues y le dice, es que tú comes por mí, pues. Yo soy el que trabajo. Con 3 hijos, ¿dónde vas a ir, pues? Entonces termina agrediéndola psicológicamente, y ahí hay un hecho grave, Fabricio, totalmente grave, y yo sí considero que hay que hacer causa común, porque, a ver, una mujer agredida, lo que aprende a tenerle es miedo pues, al monstruo que la está agrediendo. Respeto. Y si el día de mañana va a denunciarlo, después de la denuncia, ¿a dónde regresa? A la casa misma. No tiene dónde regresar. Y termina retirando y por eso la mayoría terminan abandonando, porque no hay un hogar refugio donde hacerlo. Yo en alguna ocasión me quedé totalmente sorprendido, Fabricio, cuando recibo la llamada de una trabajadora social del Cantón Sucre. Yo no conozco el Cantón Sucre, pero me imagino que debe ser algo bien pequeño en relación al Cantón Esmeraldas. Y me llamaba para preguntarme qué hacer para reinsertar ya a una mujer que había sido víctima de violencia y que se la pretendía reinsertar socialmente. Y no sabía Entonces, cómo. Mi admiración es que un cantón tan pequeño como el Cantón Sucre tiene un hogar refugio tiene para mujeres.
No así el Cantón Esmeraldas, donde las estadísticas nos están presentando datos que lo alarman a usted, vistos por el ECU, reportadas por el ECU, que son coincidentes con aquello de la segunda encuesta nacional, donde se ubica de que el 65% de las mujeres definitivamente son víctimas de Muy agresión y alarmante. violencia. Tenemos alguna inquietud con Iván desde el canal. Adelante. Sí, muchas gracias, Nelson. Y es verdad lo que acaba de usted de señalar, porque mire, hay datos oficiales que establecen que desde el periodo de marzo, el inicio de la pandemia y del encierro que se dio por este virus, desde marzo a agosto del año 2020 hay 20.000 casos de violencia intrafamiliar. 20.000 casos. Y de esos, el 1.35% la justicia ha podido resolver. De esos casos. O sea, prácticamente la mujer está sin protección, tanto del Estado como también, peor, de sus familiares. Pero ¿qué hacer con eso? ¿Cómo se puede coadyuvar para que lo que acabo de ustedes señalar, se pueda construir un centro de refugio, refugio en tanto físico como psicológico, ¿no? Yo le digo que los fenómenos sociales no son tan fáciles encararlos. Los fenómenos tienen características específicas, son magnos, son inmensos y tienen la capacidad de causar grandes estragos. Y a rato sí, si hablamos de cifras tan elevadas en el tema de la violencia, tendríamos que tener pues un ejército de jueces, de policías, de fiscales al otro lado. Pero entonces, si estamos mirando de que esa estrategia del Estado no funciona, hay la urgencia de diseñar nuevas políticas. Las políticas no son rígidas, no pueden ser rígidas, tienen que ser totalmente replanteadas, redefinidas. Pero a mí me parece que lo primero es que el Estado entienda y esté claro de que hay una problemática social profunda que le está haciendo extremadamente daño a la sociedad. Cuando hay ese nivel de comprensión, cuando rompamos con la indiferencia frente a un tema que le hace daño a la sociedad, al contexto de la sociedad, que destruye la familia, que apaga la posibilidad de desarrollo de una nación. Escúchese bien, estos no son hechos aislados, son hechos que tienen una incidencia directa. Sin embargo, como siendo que el Consejo Cantonal es un brazo ejecutor del municipio del Cantón Esmeraldas, sí debo decir que hay algunas acciones que se vienen realizando desde la alcaldía tendiente a que en este año exista allá en Esmeraldas un hogar refugio donde por lo menos 50, 60 mujeres víctimas de violencia puedan refugiarse al menos temporalmente hasta que esa enfermedad que se ha producido allí pueda ser tal vez tratada e ir hacia un proceso de reinserción en la familia. Conozco de un convenio suscrito con la curia, con las monjitas para tener las dependencias del Buen Pastor, donde funcionaba el Buen Pastor. Allá están entregadas esas infraestructuras. Y en ese sentido, desde el Consejo Cantonal, estamos haciendo una gestión a nivel del MIES para que de la misma forma como el MIES financia a Esposos Bizarra, financia a la Fundación Amiga y financia a un montón más de organizaciones vinculados con la niñez, con los adultos mayores, con las personas con discapacidad. De esa misma forma también financia en Esmeraldas la asistencia y la sostenibilidad de este centro en el marco de un gran convenio entre el MIES, el municipio y algunos otros actores sociales a efecto de garantizarle a las mujeres que cuando ponen una denuncia, por lo menos ya no pueda regresar a la casa, a sabiendas que si regresa tiene asegurada una nueva golpiza y el agresor termina burlándose de todo el aparataje, de todo el sistema, porque sencillamente está claro de que el aparato no lo alcanza a él, el aparataje no lo alcanza a él.
de que él puede hacer lo que le dé la gana con su mujer y no hay fuerza en este mundo que el día de mañana lo pueda hacer pagar aquel delito de una agresión. Entonces, hay algunas cosas que se pueden hacer, mi querido Abad, mi querido Iván. Sin embargo, es un tema de voluntad. Ahora mismo, yo reto, como Consejo Cantonal de Protección de Derechos, reto a todos los candidatos a la Asamblea Nacional a que hablen de estos temas de violencia, a que presenten estrategias, cómo encararlas. Porque el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, es un espacio donde usted de cualquier otra cosa escucha hablar y donde, e incluso, por lo menos el 50% son mujeres, ¿sí? Sin embargo, estos temas, usted notará que no se los toca. Y en eso sí, alerto a la población esmeraldeña, a que quien no hable de estos temas y escuche, lo está diciendo un varón, porque históricamente son las mujeres que han abordado estos temas y entonces el configurativo que se ha dicho es que son mujeres resentidas sociales, que son machistas, que son femicistas, entre otros epítetos que descalifican su lucha. Pero ahora lo estamos diciendo varones, lo estamos diciendo hombres, ¿verdad? Porque sabemos y entendemos que es un mal social que tiene que ser desterrado para que no siga lastimando más a la sociedad y a un Estado, mi querido Iván. Ahora, pedirle a la Asamblea Nacional que haga, bueno, hay las suficientes leyes en el Ecuador para ejercerla. Lo que pasa que se necesita de educación, e inclusive eso también nos hace falta en los medios de comunicación, tratar de realizar acciones para vincular aún más y que los conciudadanos conozcan de algunos aspectos. Y también hacemos un mea culpa de este tipo de aspectos, porque lamentablemente son temas en los que está muy centrado la situación de la educación. La Asamblea, y usted acaba de señalar algo muy claro, Nelson, en ninguna de las propuestas de los candidatos a la Asamblea se establece algún tema referente a la violencia intrafamiliar. Nadie se está preocupando, se preocupa por otro tipo de situaciones que les da mayor réditos que este tipo de acciones. Pero ustedes como Consejo Cantonal de Protección, ¿tienen algún tipo de asesoramiento legal? Porque a veces falta esa luz hacia las mujeres agredidas, inclusive hasta los niños agredidos por esta misma violencia intrafamiliar, para poder llegar a presentar una querella, alguna situación, sí, para tratar de viabilizar en algo la situación en que ellas están incómodas, o sea, la incomodidad de seguir sufriendo esta violencia. Sí. Primero, estamos claros de que existen, lo que más hay es leyes en el país, pero ahora lo que reclamaríamos es el ejercicio de esas leyes, y la Asamblea tiene una función más, que es la fiscalización, pero perfectamente un asambleísta que defienda derechos humanos y que defienda a la humanidad puede llevar alguna vez al fiscal general de la Nación a una rendición de cuentas frente a los elevadísimos niveles de impunidad, ¿verdad? Del archivamiento de las causas, de la poca diligencia de fiscales. Puede llevar perfectamente al presidente de la Corte Nacional de Justicia a hacerle una rendición de cuenta frente a estos temas. Porque la Administración de Justicia, como que todo el mundo le tiene miedo y todo el mundo le huye y nadie quiere tocar ni hacerle notar a estos intocables de que su administración, su gestión es incorrecta. Porque el primer elemento que lo acompaña es la impunidad y a ratos la injusticia, ¿verdad? Miremos las cárceles de la cantidad de gente inocente que está presa, porque al juez le dio la gana, al fiscal le dio la gana de dejar que se quede ahí. Pero bueno, un poco respondiendo al tema de qué hacer frente a estos hechos.
De un lado tenemos a la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Es un ente importante donde las mujeres y donde los niños pueden ser amparados en sus derechos frente a agresiones. Este organismo, desde ahí se pueden ventilar las acciones. Y también desde el municipio se han dado importantes avances como la expedición de la ordenanza de erradicación hacia la violencia. Y en este rato el Consejo Cantonal está trabajando en la formulación del plan de acción hacia la erradicación de la ¿Qué tiempo violencia demoraría de ese género. plan, Nelson? Yo diría que en unos 2 meses Ya estaría nosotros listo. tendremos ya listo este valiosísimo instrumento. Ok, queremos agradecerle